En la última oportunidad estuvimos estudiando el tema de la seguridad eterna de la salvación. Y así como lo hemos hecho ya con otros temas de doctrina cristiana, deseamos complementar este estudio haciendo un recorrido por aquellas principales declaraciones de fe que nos servirá como un resumen y a la vez como un repaso de estos fundamentos que hemos ya estudiado de las Escrituras, pero que ahora veremos son ratificadas por diferentes confesiones de iglesias reformadas. En primer lugar, citamos los cánones de Dort, que también se llaman las reglas de doctrina de Dordrecht. En el capítulo quinto, que está dedicado al tema la perseverancia de los santos, inciso primero, dice de la siguiente manera: a los que Dios llama, conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos les salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo de pecado. Hasta ahí llega el inciso primero. Y es obvio de que aquellos que han sido salvados en Cristo, aunque ellos ya no habrán de recibir la culpa y las consecuencias del pecado, sin embargo es lógico que todavía no han sido totalmente librados del pecado, pues aún tienen el cuerpo que les inclina a pasiones pecaminosas. El inciso segundo dice: de esto hablan los cotidianos pecados de flaqueza, y el que las mejores obras de los santos también adolezcan de defectos, lo cual les da motivo constante de humillarse ante Dios, de buscar su refugio en el Cristo crucificado, de matar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de piedad, y de desear la meta de la perfección, hasta que librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en los cielos. Los cánones de Dort en este inciso segundo nos dicen que estos pecados que cotidianamente, por flaqueza, el cristiano comete, dice que lejos de ser para ellos motivo de una abrumadora incertidumbre acerca de su salvación, más bien vienen a ser un motivo para que ellos encuentren fuerzas de buscar continuo refugio en Cristo y de ejercitarse en la oración para terminar con estos pecados de la carne y finalmente reinar con Cristo en gloria. En el inciso tercero del capítulo quinto de los cánones de Dort, también dice que por causa de estos pecados cotidianos del creyente, éste debe velar y orar constantemente para que no sea metido en tentación. Y si no lo hace así, no sólo puede ser llevado por la carne, el mundo y Satanás a cometer pecados graves y horribles, sino que ciertamente, por permisión justa de Dios, son también llevados a veces hasta esos mismos pecados, como lo prueban las lamentables caídas de David, Pedro y otros santos que nos son descritas en las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí se nos está diciendo que por causa de esos pecados cotidianos que el creyente comete, se deja entrever la debilidad humana. Pero eso no quiere decir de que el cristiano es ya infalible, todo lo contrario. Él debe orar y estar velando para no caer en tentación. Y si no lo hace, no solamente puede caer el creyente, sino que ciertamente cae, tal como nos lo enseñan los ejemplos de las caídas de David, de Pedro y de otros muchos cristianos que usted conoce y que se han apartado de los caminos de Dios, aunque ha sido por su propio descuido. En el inciso quinto continúa diciendo los cánones de Dort: con tan groseros pecados irritan grandemente a Dios, se hacen reos de muerte, entristecen al Espíritu Santo, destruyen temporalmente el ejercicio de la fe, hieren de manera grave su conciencia y pierden a veces por un tiempo el sentimiento de la gracia, hasta que el rostro paternal de Dios se les muestra de nuevo cuando retornan de sus caminos a través del sincero arrepentimiento. Quiere decir que cuando un cristiano peca,
y se aparta de los caminos de Dios, entristece al Espíritu Santo. Dios se enoja con ellos y acarrean sobre sí mismos castigos muy serios de Dios, y aún pudieran por un tiempo perder hasta el sentimiento de la gracia benefactora de Dios, hasta que después de haberse arrepentido retornan a Dios y éste vuelve a darles el consuelo y la seguridad de su salvación. Ahora el inciso sexto del capítulo quinto de los cánones de Dor continúa diciendo: pues Dios, que es rico en misericordia, obrando de conformidad con el propósito de la elección, no aparta totalmente el Espíritu Santo de los suyos, incluso en las caídas más lamentables, ni los deja recaer hasta el punto de que pierdan la gracia de la aceptación y el estado de justificación, o que pequen para muerte o contra el Espíritu Santo, y se precipiten a sí mismos en la condenación eterna al ser totalmente abandonados por Él. En este inciso lo que se nos está diciendo es que aun cuando un creyente cayera en la más lamentable condición de pecado, aun con todo eso, Dios, que es rico en misericordia, no aparta totalmente su espíritu de los tales, sino que más bien está siempre inquietándolos, invitándolos a retornar a los caminos de Dios. Tampoco estas personas que han caído pierden la gracia de la aceptación, como tampoco su estado de justificación. Continúa el inciso séptimo explicándonos más esto, diciendo: pues en primer lugar, en una caída tal, aún conserva Dios en ellos su simiente incorruptible, de la que son renacidos, a fin de que no perezca ni sea echada fuera. En segundo lugar, los renueva cierta y poderosamente por medio de su palabra y espíritu, convirtiéndolos a fin de que se contristen de corazón y según Dios quiere por los pecados cometidos. Deseen y obtengan con un corazón quebrantado por medio de la fe perdón en la sangre del mediador. Sientan de nuevo la gracia de Dios de reconciliarse con ellos. Adoren su misericordia y fidelidad y en adelante se ocupen más diligentemente en su salvación con temor y temblor. Es decir, que cuando un cristiano peca, como decíamos, de una manera muy lamentable y muy escandalosa, con todo y eso, Dios no aparta su gracia de la aceptación, ni quita de ellos su estado de justificación. Más bien, Dios no puede negarse a sí mismo, pues habiendo implantado en ellos la simiente incorruptible de su naturaleza, por la cual han sido renacidos, ellos volverán a los caminos de Dios. Y por otra parte, Dios con su espíritu los renueva de una manera tan poderosa que los puede sacar de las peores caídas, haciéndolos que se contristen a causa de sus pecados y que con un corazón contrito y humillado busquen la reconciliación con Dios y que por medio de la fe obtengan el perdón en la sangre del mediador, hasta sentir de nuevo que han sido reconciliados con Dios, sintiendo la fidelidad y la misericordia de Dios y sobre todo el temor de volver a caer en semejantes pecados. Por lo tanto, todo esto nos corrobora la seguridad eterna de la salvación del creyente, la cual es un don irrevocable que no puede ser alterado, pues no depende de las obras del hombre, sino que depende de la elección que Dios ha dado. El inciso octavo dice de la siguiente manera: por consiguiente, consiguen todo esto no por sus méritos o fuerzas, sino de la misericordia gratuita de Dios, de tal manera que ni caen del todo de la fe y de la gracia, ni permanecen hasta el fin en la caída o se pierden, lo cual, por lo que de ellos depende, no sólo podría ocurrir fácilmente, sino que realmente ocurriría. Pero por lo que respecta a Dios, no puede suceder de ninguna manera, por cuanto ni su consejo puede ser alterado, ni rota su promesa, ni revocada la vocación conforme a su propósito, ni invalidado el mérito de Cristo, así como la intercesión y la protección del mismo, ni eliminada o destruida la confirmación del Espíritu Santo.
Aquí se declara ya de una manera abierta la seguridad eterna de la salvación, cuando las reglas de Dordrecht nos dicen de que esta seguridad no depende de las obras del cristiano, porque muchos piensan que el cristiano mantendrá su salvación de acuerdo a sus obras. Si eso fuera así, no habría cristiano que se salvara, porque ¿quién es aquel cristiano que nunca peca o desobedece a Dios? Por lo tanto, si la salvación dependiera de la obediencia o de la desobediencia del cristiano, en ese caso la salvación sería algo tan antojadizo que el creyente pudiera estarlo recibiendo y perdiendo a cada momento a causa de sus pecados cotidianos. Pero lejos de eso, Dios en su misericordia nos confirma de tal manera su salvación al punto de que aun con las desobediencias que el cristiano comete, con todo y eso, su decreto no puede ser alterado, como tampoco rota su promesa, ni tampoco puede ser revocada la salvación que Él ha otorgado a los hombres, así como tampoco puede ser invalidado el mérito de Cristo. De manera que la salvación es una posesión eterna, no por los esfuerzos humanos, sino porque está en juego la fidelidad y la promesa de Dios. En el inciso 12 del capítulo 5 de las Confesiones de Dort dice también: pero tan fuera de lugar está que esta seguridad de la perseverancia pueda hacer vanos y descuidados a los creyentes verdaderos, que es esta, por el contrario, una base de humildad, de temor filial, de piedad verdadera, de paciencia en toda lucha, de oraciones fervientes, de firmeza en la cruz y en la confesión de la verdad, así como de firme alegría en Dios, y que la meditación de ese beneficio es para ellos un acicate para la realización seria y constante de gratitud y buenas obras, como se desprende de los testimonios de la Sagrada Escritura y de los ejemplos de los santos. Aquí las confesiones de los cánones de Dort rebaten un argumento, y es el de aquellos que podrían decir que si la salvación es una posesión eterna, entonces comamos y bebamos, pues de todas maneras nuestra salvación no nos será quitada. Pero dice la confesión de los cánones de Dort, y también así lo confirman las escrituras, que esto es algo que está totalmente fuera de lugar, pues lejos de hacer esta seguridad a los creyentes descuidados, más bien les da una base para la humildad y el temor filial, de manera que ellos se sienten de tal manera agradecidos con Dios que le sirven con toda firmeza en la cruz, y además al meditar en la seguridad de su salvación, encuentran en ello una motivación para realizar constantemente obras buenas y de gratitud, como se desprende de los testimonios de los santos que la Escritura nos relata. Todo verdadero cristiano que ha llegado a alcanzar la salvación de Dios, en lugar de descuidarse, más bien se siente atraído para continuar en los caminos de Dios, porque esta salvación es una salvación eterna y permanente que no puede ser revocada por ningún motivo ni circunstancia. Citamos ahora la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 17, que lleva por título La perseverancia de los santos, en el literal A, dice de la siguiente manera: a quienes Dios ha aceptado en su amado, y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta es una declaración positiva de la seguridad eterna del creyente, donde dice que el que realmente ha sido aceptado en Cristo no puede caer ni definitiva ni totalmente del estado de gracia, sino que al final siempre serán salvos. En el literal B se nos amplía un poco más este concepto cuando dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío,
sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Hasta ahí llega el literal B. Y como vemos, lo que aquí se nos enseña es que la seguridad, o como dice la confesión, la perseverancia de los santos, depende no de su propia capacidad, sino que depende más bien de los atributos de la Trinidad. En primer lugar, del decreto de elección del Padre. Porque si el Padre ha elegido a una persona para salvación, ¿cómo es posible que ésta se pierda? Y como esta elección de Dios es inmutable, es invariable, entonces una persona una vez en la gracia, para siempre en la gracia. En segundo lugar, depende, dice, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo. Siendo de que la salvación del creyente no depende de sus propias obras, sino que del mérito de Cristo, entonces ¿cómo puede un verdadero creyente ser condenado, siendo de que lo que le salva no es su propia obra o su perseverancia, sino que es el mérito de Jesucristo, el cual es perfecto y suficiente para presentarnos aceptos a los ojos de Dios? Y finalmente dice que esta seguridad depende también de la morada del Espíritu Santo, la cual nos ha sido adjudicada y, como lo estudiamos anteriormente, es las arras de nuestra herencia. Y finalmente, en el literal C del capítulo 17 de esta Confesión de Fe de Westminster, dice: no obstante, esto es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. En otras palabras, esta seguridad eterna de la salvación del creyente en ninguna manera estipula de que el creyente sea ya infalible. Lejos de eso, la confesión dice de que el creyente puede pecar y aún ofender a Dios, y al ofenderlo atraerá sobre sí todas las calamidades que aquí se relatan, como también los castigos temporales de Dios. Esto quiere decir de que el pecado produce efectos diferentes en el incrédulo como en el cristiano. El pecado siempre trae consecuencias, es obvio, pero es diferente la consecuencia que trae sobre un incrédulo que la que trae sobre un creyente. Por ejemplo, el pecado sobre un creyente lo que atrae es condenación eterna, pero lo que atrae sobre un creyente es un castigo temporal. Como dice la Biblia, que Dios al que ama lo corrige. Por lo tanto, todo cristiano que peque y se aparte de los caminos de Dios recibirá los castigos del Señor, como los que describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, cuando dice que algunos que tomaban indignamente la cena del Señor estaban debilitados, otros enfermos y otros aún dormían. Es decir, que Dios aún pudiera llegar a matar físicamente a una persona como un castigo con el objeto de preservar así la salvación de sus almas. Quiere decir entonces que un creyente no está exento del castigo. Lejos de eso, Dios castigará, corregirá a aquellos creyentes que se aparten de la obediencia a sus preceptos, aunque éstos jamás se verán destituidos totalmente de la gracia de Dios, pues la salvación es eterna en ellos. Hasta aquí llega ya nuestro comentario de la Confesión de Fe de Westminster en cuanto a lo que toca al tema de la seguridad eterna de la salvación.
Y de esta manera también llegamos al final de nuestro estudio acerca de este tema, con lo cual también concluimos el estudio de estos 5 puntos del calvinismo que hemos estado estudiando sucesivamente. Yo los menciono solamente para que usted sepa que estos son los 5 puntos que se conocen como del calvinismo. Y no porque hayan sido ideados por Juan Calvino, sino que porque fue él quien los sistematizó en la forma en que los hemos presentado a través de estos últimos programas. El primero de ellos es el tema de la depravación total. El segundo, la elección incondicional. El tercero, la expiación limitada. El cuarto, la gracia irresistible. Y finalmente el quinto, la seguridad eterna de la salvación o perseverancia de los santos, que es el tema al cual ahora estamos dando finalización. Todos estos puntos nos hablan de la verdadera gracia de Dios y, como usted puede notar, atribuye a Dios la gloria por la salvación del creyente, ya que la salvación de éste no depende ni de sus méritos, ni de su perseverancia, ni de nada que haya podido dar de sí mismo, sino que el decreto electivo de Dios, el cual es inmutable y permanecerá para siempre. Así que si alguien merece la gloria por la salvación, ese es Dios y solamente Dios. Así que solamente a Él sea dada la gloria por sus grandes favores, por sus grandes misericordias para con nosotros.